nuevo amanecer en la radio de Morelia transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, les saludamos en esta mañana, le damos gracias a Dios por un nuevo día, una nueva oportunidad que el Señor nos da en su misericordia y también por el privilegio de poder saludarle a usted que ya está en sintonía con nosotros. Qué bueno, muy buenos días a todos, buenos días a usted que se va levantando, a usted que se va despertando, buenos días, bienvenido a esto que es Tiempo de Despertar, en este lunes ¿qué? 29 de octubre. Lunes 29 de octubre, a finales del mes estamos ya y le damos gracias a Dios porque nos ha dejado un mes más de vida y es el momento en el cual nosotros tenemos que aprovechar y darle sobre todo las gracias a nuestro Dios y también reconocer que aún faltan muchas cosas por hacer y que es el tiempo pues en el cual nosotros tenemos que depender de nuestro Dios. Le saludo en esta mañana y le doy gracias a Dios por su vida, recordándole que estamos a través de 105.1 de FM Radio Fórmula Morelia para todo el estado de Michoacán, para todo México y más allá de nuestras fronteras, y lo cual le damos gracias a Dios porque sabemos que esto es un propósito de Dios. Y bueno, esta mañana estamos muy contentos, decía, por la oportunidad que tenemos, pero también para darle gracias a Dios por usted que está celebrando, festejando, cumpliendo años. Felicidades a usted que en un día como este pudo tener ese privilegio de poder aceptar a Jesús en su corazón, o sea, el nuevo nacimiento, la nueva vida en Cristo. Pues le felicitamos a usted que recibió un milagro, le damos gracias a Dios también por ello. Usted que está pasando por tribulación, yo quiero decirle que esta mañana el Señor tiene una palabra para nosotros, una palabra que nos va a fortalecer, que nos va a levantar, y por eso le damos gracias a Dios porque hoy podemos darnos cuenta que todo lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, no es fuera del entorno, del contexto Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Así es que, bienvenidos a esto que es Tiempo de Despertar. Le damos gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por usted, que también ya se despertó. Bendiciones para todos ustedes y bueno, pues esta mañana yo quiero darle gracias a Dios también por la vida de Ram. Ram, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Felipe, buen día al auditorio, bendiciones y hay que disfrutar de este nuevo día. Estamos estrenando, ¿verdad? Bueno, yo te veo estrenando. Una nueva misericordia. Sí, la nueva misericordia, porque la palabra de Dios nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y bueno, bien decíamos, creo el sábado me parece, dice, cuando uno está estrenando no tiene por qué estar triste, ¿verdad? Siempre viene ese gozo y querer que todos se den cuenta que traemos algo nuevo, ¿sí? Entonces, si hoy traemos a Jesús en nuestro corazón, ¿cómo debemos estar? Contentos, ¿verdad? Dice Sandy allá controles juntamente con Julián, a los cuales saludamos también esta mañana. Gracias a Dios por su vida. Sí, gracias a Dios por ello y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tener este medio de comunicación para compartir las buenas nuevas. Sí, recordando que la palabra evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas, buenas noticias. Y si ves el periódico, ¿qué trae? Malas noticias. Malas noticias, sí. Y dice, y lo peor está por venir. Ajá. Y la palabra de Dios nos dice que lo mejor está por venir. Así es que tenemos que esperarlo, pero con ganas, con gozo, con alegría. Pero, ¿qué le parece si esta mañana, antes de entrar o de seguir adelante, nos encomendamos al Señor, así como dice su palabra? Sí, dice, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Entonces, Él es el que hace las cosas. Nosotros solamente nos ponemos en sus manos, hacemos o tratamos de hacer su voluntad y Él se va a encargar de todo lo demás. O sea, nosotros nos encargamos de las cosas de Dios, Dios se encarga de las nuestras. Y vaya que sí tiene de qué encargarse de lo nuestro, porque la verdad, nuestra situación como seres humanos, como hombres, está, en una situación muy difícil. Pero vamos a encomendarnos a Dios en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día que nos permites vivir. Reconocemos, Señor, que hemos hecho lo incorrecto delante de ti y te pedimos nos perdones. Y en este día, Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo
nos edifiques a Cristo Jesús en nuestro corazón y que nos halles, Señor, irreprensibles y hallemos, Señor, gracia delante de ti. Te pedimos en esta mañana por todo aquel que esté pasando por una situación difícil, Sí, Señor. que tú le bendigas y que tu brazo de poder esté presto, Señor, para rescatarlos de esa situación, para consolarlos, para levantarlos. Sí. En esta mañana también te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, tu palabra nos sea revelada y la podamos aplicar a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues sí, queridos amigos, así esta mañana, contentos, agradecidos, pidiéndole perdón, reconociendo nuestras fallas, pues venimos al Señor. Y Él, fíjate que es tan precioso nuestro Dios, es tan precioso nuestro papá, que Él nos dice en 1 de Juan 1:9, que si nosotros nos arrepentimos con todo nuestro corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros entendemos esto, wow, pues podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y qué bueno es nuestro Dios, querido amigo, porque Él siempre nos prepara. Él no nos quiere agarrar desprevenidos. Él siempre dice que todo lo que Él va a hacer siempre lo va a hacer notar, a hacer saber a sus hijos. Pero también esta mañana queremos recordarles nuestro número de teléfono aquí en cabina únicamente. Sí, es el 324-4466. Repito, 324-4466. Llámenos si usted está pasando por una situación difícil. Vamos a orar juntos y vamos a pedirle a Dios que Él sea propicio y que nos enseñe a través de esa situación. Si usted está agradecido, también hágalo, compártanos de eso que el Señor ha hecho. Yo sé que Dios ha hecho muchos milagros, aún a través de la radio, a través de escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos expuesto a la palabra. Y todo aquel que se expone a la palabra tiene y sufre ese impacto de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra misma, la Biblia misma nos dice que la palabra no regresa vacía, ¿sí? Sino que hace aquello para lo cual Dios la envió. Y esto es importante, darnos cuenta que aún a través de la palabra, aún a través de lo que la palabra de Dios dice, si usted y yo le creemos a Dios, va a suceder en nuestras vidas. Así que, pues, a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, le saludamos esta mañana y le damos gracias a Dios por su vida y también por la vida de nuestro pastor. Hoy tuvo que descansar por ahí un ratito, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por ello, porque Dios tiene cuidado y a veces nos dice descansa, y cuando uno no quiere descansar nos manda obligatoriamente. Sí, entonces es mejor. Y le digo, yo creo que todos hemos pasado por ahí, al menos los que hemos estado por aquí no queremos descansar y el Señor de repente nos manda hasta parar a la cama del hospital, ¿verdad? Pero estamos hoy de pie y estamos para darle gloria, para darle honra. Pero vamos a la palabra de Dios esta mañana y vamos ahí al primer libro de los Reyes. Yo quiero que usted que está en casita tome su Biblia, tome una libreta, un lápiz y ya haga estas anotaciones. Después usted va a poder ya con más calma darle una repasada a esta escritura, y usted se va a dar cuenta que Dios tiene algo mucho más profundo de lo que nosotros podamos compartir ahora. ¿Por qué? Porque el Espíritu va a hablar a su espíritu. Entonces, yo le invito de esta manera. Ahora, usted que va en la combi, usted que va ahí en el camión, usted que va en el taxi, pues pongamos atención. Ahora, yo le doy gracias a Dios por usted que por primera vez va escuchando este programa. Y a lo mejor no sabe de qué estamos hablando, pero bueno, durante este tiempo vamos a estar hablando un poquito acerca de la palabra de Dios que se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 19 y versículo 1, que dice de esta manera, Ram. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Sí? Sí. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Muy bien.
Fíjese, esto es importante. Ahora, queremos recordar un poquito acerca de lo que sucedió o por qué recibe él. Es una amenaza, ¿eh? Esto es una amenaza. Es una amenaza. Y dice allí al principio, dice, Acab dio a Jezabel, ¿sí? ¿Quién era Acab? Era el rey de Israel. Ajá, era el rey, ¿sí? Y le llevó una noticia, ¿a quién? A su esposa. A su esposa, ¿sí? Hay muchas cosas que nosotros podemos tomar de esto, pero solamente le digo que yo siento como que no fue muy correcto al ir a dar esta noticia a su esposa. Pero bueno, él lo hizo así. Dice, y Dios tiene un propósito en ello porque nos quiere enseñar algo. Dice, dio la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Recordamos que un poquito antes, ahí en el capítulo 18, nos habla de Elías y los profetas de Baal, ¿sí? ¿Cuántos eran los profetas de Baal? 450. 50. Ok, entonces, él pues había tenido o tenía una relación con Dios. Elías tenía una buena relación con Dios y mientras él tuvo esta relación con Dios, empezó a hacer lo que Dios le estaba mandando, en lo cual lo estaba instruyendo. Ahora, si nos regresamos un poco más atrás, nos damos cuenta de cómo Dios llamó a Elías y le dijo, vete al río Quebar, ¿sí? Y allí voy a mandar a los cuervos que te alimenten, ¿sí? Y después de esto viene una situación donde, bueno, viene una sequía. ¿Por cuánto? Por 3 años y medio, ¿sí? Entonces, son todas estas cosas, pero al final Elías tiene un encuentro, ¿sí? Con el pueblo de Israel. Y le dice, vamos al monte, y yo quiero que ustedes me muestren y me digan por qué se desviaron, por qué están ahí en esta situación. ¿Por qué? Porque ellos se habían ido tras de los Baales. Ellos se habían ido tras de los Baales y les hace un reto. Y les dice, si Baal es Dios, síganle. Pero si el Señor nuestro Dios es su Dios, vuelvan en pos de Él, ¿sí? Y es así como él llega a tener esa situación con los profetas de Baal. Y al final dice, si su Dios le responde, si Baal le responde, nosotros vamos a ser sus siervos. Pero si nuestro Dios vence, entonces ustedes van a ser siervos y yo voy a poder hacer lo que yo quiera. Entonces, vemos allí y podemos leer todo. Yo le invito a que usted después lea ahí, sí, a lo mejor muchos de los que nos están escuchando conocen la historia, sí, y se dan cuenta de la forma maravillosa en que Dios le responde a Elías, sí. Dice el Dios que responda por fuego, sí. Y bueno, vemos todo esto y entonces Elías tiene la victoria porque él clama al Señor y el Señor le responde y le da la victoria, y él dice que toma presos o cautivos a estos profetas de Baal y los mata, ¿sí? Entonces eso es lo que va acá a decirle a su señora y le dice, ¿sabes qué? Pues Elías mató a todos los profetas y ahora ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos sin profetas. Y él era solo contra 450 y contra el pueblo, contra Israel mismo, ¿sí? Porque tiene eso, esa característica de decirles, ¿sí? De enfrentarse a él. Y dice, ¿por qué vacilan entre dos pensamientos? ¿Sí? ¿Por qué dudan? ¿Sí? ¿Por qué un día quieren estar en Cristo y otro día queremos estar fuera de Cristo? Porque un día queremos ir y vamos muy emocionados a la iglesia, a la congregación. Porque un día queremos con mucha emoción leer la palabra y nos llena y nos satisface, y otro día no. Otro día ni ganas tengo de orar, ni ganas tengo de leer, ni mucho menos ganas tengo de ir a la iglesia. O hay cosas que me absorben, el fútbol, el baile, ¿sí? O no sé, tantas cosas que nosotros podemos mencionar en este momento, pero que nos vamos a lo más simple o a lo más sencillo que hoy podemos ver, ¿sí? Entonces hay tantas cosas que nos distraen, y esto era lo que estaban haciendo ellos. Pero entonces de esta manera es como Elías mata a los profetas, porque le dice al pueblo. Ahora, cuando el pueblo vio que Dios le respondió a Elías, dice, entonces les dijo, no dejen escapar a ninguno, ¿sí? Y los tomaron y los mataron, y es así como empieza. Pero él tuvo una gran victoria,
porque pudo mostrar al mundo, pudo mostrar a la gente ahí en el monte que Dios, al que él servía, era poderoso. Y él se sintió, me imagino, pues fortalecido, con ganas, pero aquí al final del versículo 3 encontramos una reacción diferente a la que él debía de tener, y nos dice, así como dice el verso 3, Ram. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ok. Un detalle importante es, cuando usted, cuando yo, cuando nosotros venimos a Dios, a lo mejor derrotados, pero recibimos a Cristo en nuestro corazón, invitamos a Dios, al Señor, a Jesucristo, al Espíritu Santo que venga a nuestra vida y nos sentimos felices, ¿sí? Y empezamos a leer la palabra de Dios, empezamos a ver maravillas de parte de Dios y nos gozamos. Pero de repente viene una situación difícil a nuestra vida y nosotros queremos regresar. Ahora, dice, Elías, acabando de tener una victoria por una amenaza, supuesta amenaza, porque él no lo había escuchado del viva voz de la señora. No, ¿sí? Fue un mensajero. Y él le dio el mensaje. Y él le dio el mensaje. El mensaje que hoy está enviando el enemigo, ¿sí?, al Hijo de Dios, ¿sí?, al pueblo de Dios, es: te voy a matar. ¿Qué dice San Juan 10:10? El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Ok. Jezabel le dijo: así me hagan los dioses. Ahora, dioses está con D chiquita, D minúscula, ¿sí? Dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana yo no te pongo como tú dejaste a los profetas. Eso le espantó a Elías, cuando él sabía y acababa de ver de quién estaba dependiendo. Acababa de ver que Dios le estaba respondiendo. Sin embargo, él dice, tuvo miedo y se fue. ¿Para qué? Para Berseba. Para Berseba, pero se fue para salvar su vida. Y que Jesús no dijo: todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la va a ganar, ¿sí? Entonces, estas son afirmaciones de parte de Dios para nosotros, que conocemos la palabra, que sabemos que tenemos un Dios de poder, y que caemos y que cometemos errores, ¿sí? Y que eso nos trae miedo, nos trae temor, y el enemigo viene y te dice: así me hagan los dioses, si mañana a estas horas tú no estás como aquel o como el otro, ¿sí? Pero nosotros creo que no nos damos cuenta de en quién hemos confiado, en quién estamos parados, y el problema es que cuando viene una situación a nuestra vida, pasa exactamente lo que pasó con Elías. Dice que Elías se fue a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Se quedó solo. Y nosotros vamos en una situación difícil, lo que primero queremos es quedarnos solos, es decir, no, ni siquiera me hables. Ahorita no estoy para nadie, ¿sí? Y esto nos lleva a una situación que vamos a comentar en un minuto. Vamos a un corte comercial y regresamos. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Muy buenos días. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Muy buenos días. Esta mañana les saludamos con gusto, con alegría, con gozo en nuestro corazón, dándole gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo, por todo lo que Él hará, ¿sí?
y por todo lo que Él ha hecho. Porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y esta mañana pues estamos muy contentos y agradecidos con Dios también por la vida de Freddy. Freddy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Felipe, muy buenos días. Estamos ya listos aquí. Gracias a Dios por este nuevo día que nos concede. El segundo día de la semana, ¿verdad? Así es. Primer día laboral, pero con gozo porque Dios es bueno y tiene misericordia de nosotros. Y hoy lunes tenemos esta bendición de poder levantarnos y darle gracias a Dios porque Él está con nosotros. Eso es lo más importante, que Dios está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿quién contra nosotros? Es importante que entendamos estos principios y que vivamos en ellos recordando que, bueno, que Dios es fiel. Que Dios es fiel y la fidelidad de Dios es siempre y siempre y siempre. Dios prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida y así tenemos que creerlo. Todo esto se adquiere, se recibe por fe, ¿sí? Entonces es la fe, la certeza de lo que se espera, dice Hebreos 11:1, ¿sí? La convicción de lo que no se ve, pero lo estamos esperando. Y de esta manera pues estamos aquí saludándole esta mañana, dándole gracias a Dios y recordando que estamos ahí en Primer Libro de los Reyes, capítulo 19, vamos al versículo 3 y vamos a leerlo una vez más, este versículo. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y decíamos que el peligro o el problema del hombre, del ser humano, del cristiano en este caso, es cuando sufres alguna situación en tu vida o cuando sufrimos alguna situación en la vida, lo que primero hacemos es tratar de quedarnos solos, de estar solos y decir, ni Dios me quiere, ¿sí? Cuando nosotros acabamos de recibir un milagro, como bien lo decías ahorita Freddy, si nosotros nos podemos considerar, un milagro es desde el momento en que yo me despierto, abro mis ojos y veo la luz de un nuevo día. Es un nuevo milagro. Es la mano de Dios ahí a favor nuestro que nos da esta oportunidad y este privilegio. ¿Y qué más podríamos decir a todo esto, Ram? Pues de que a veces uno en su propio conocimiento toma decisiones. En este caso, Elías, tan pronto pasó lo de los 450 profetas, se olvidó de ver la mano poderosa de Dios acompañándole. Uh-huh. Y él aparentemente aquí quiso resolverlo a su manera, porque muchas veces piensa uno que el problema es con uno y para que no lastimen a los que están cerca de nosotros, los aparta, uh-huh, como tú bien decías. Y aquí como que él pensó que el problema era con él, no con su criado. Entonces, para que a ti no te pase nada, aquí te dejo en este lugar, uh-huh, y yo continúo mi camino. El problema es conmigo, no contigo, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo, uh-huh, el profeta. Sin en cambio, podemos ver que la actitud del rey también era una actitud de, pues, ¿cómo le pueden llamar? Pusilánime. Uh-huh, pues sí, falta de carácter. Y quien mandaba ahí era la esposa, Jezabel, que de hecho así se le determina un espíritu de Jezabel, uh-huh, un espíritu que es dominador, que es controlador, uh-huh, que busca hacer la voluntad, pasar por quien sea para cumplir un objetivo. Para lograr, uh-huh, sí, para lograrlo. Y bueno, pues la historia es interesante, es importante y podemos sacar mucho de todo esto, pero en sí lo que nos lleva es a entender nosotros como gente o como persona que hemos conocido la voluntad de un Dios bueno, ¿sí? Y que hemos tenido muchas victorias. ¿Has tenido alguna victoria en el Señor, Fred? Sí, gracias a Dios. Él siempre nos da la victoria. Él siempre nos da la victoria. Es que siempre nos va a dar la victoria. Pero ¿no era el mismo Dios o no es el mismo Dios de Elías? Claro que sí. El mismo Dios que hizo maravillas, que hizo prodigios y bueno, todo lo que leemos en el Antiguo Testamento con los siervos que él utilizó, y Elías fue un siervo de Dios, un hombre que platicaba con Dios y vaya, Dios utilizó grandemente a este profeta.
Pero ese Dios sigue siendo el mismo. La palabra dice que Él no cambia, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces podemos confiar en Dios, en este Dios todopoderoso, en este Dios bueno y amoroso que nos ofrece la oportunidad de acercarnos confiadamente y de ponernos en sus manos, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Así es, efectivamente, y tenemos que entender esto, y tenemos que tener esto claro en el hecho de que Dios siempre se ha manifestado como lo que es, el Dios bueno, el Dios grande, el Dios poderoso. Yo creo que todos los que hemos conocido la palabra de Dios nos hemos dado cuenta a través de un milagro que nosotros hemos recibido. Pero ¿por qué hoy estamos en el piso? ¿Por qué hoy estamos derrotados? ¿Por qué hoy nos sentimos vacíos? ¿Por qué? Mire, Elías dice, tomó una decisión, como bien lo decía Ram, tomó una decisión equivocada. Pero yo digo, el primer error o el peor error de todo esto es quedarse solo cuando hay una situación difícil en tu vida, querido amigo. Usted que está pasando por esa situación y que no quiere que nadie le hable y que se encierra en su cuarto, ¿eso cómo se llama? Se aísla. Un aislamiento, se aisló. Está en una depresión, pues vamos, ¿sí? Y no quiere que nadie le hable cuando va la mamá o el papá o la esposa o los hijos y le dicen, oye, déjame hablar contigo. No quiero hablar con nadie. ¿Por qué? Pues me quiero morir. Y no dijo eso Elías. Más adelante lo vamos a ver. Pero aquí el problema, el error, la equivocación es, no quiero hablar con nadie, me quiero quedar solo. Cuando esto no es lo recomendable, cuando lo que tenemos que hacer es, en medio de esa situación, en medio de ese dolor, en medio de esa frustración, que no tenía por qué estar frustrado. Sin embargo, él se quiso quedar solo, y es el peor error que el ser humano puede cometer cuando hay problemas. Y lo peor de todo esto es empezar a caminar solo. ¿Sí? Queremos caminar solos, queremos ir por el mundo. ¿Por qué? Porque decimos, es que Dios ya no me ama, es que Dios ya no me quiere, es que Dios ya no me escucha, es que cometí esto, es que hice esto y ya estoy alejado de Dios. No, yo sé que no es fácil, pero o avanzar o caminar en el Señor, pero eso tenemos que entenderlo. Dios nos lleva a veces al desierto, y cuando habla de desierto, Freddy, cuando la palabra de Dios habla de desierto, no siempre está hablando de lugares áridos, donde no hay nada, donde encuentras pura arena, puro calor. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque ¿a dónde se iba Jesús a orar? Iba al desierto. Iba a lugares desiertos, apartados, desiertos. Y después yo me encuentro por ahí en San Marcos capítulo 6, versículo 30, por ahí, del 31 o del 30 en adelante, donde dice, habla de las 5,000 gentes que fueron alimentadas. Dice, pero los hizo recostar sobre la hierba. O sea, estaba en un lugar desierto. Dice que lo llevó, él se fue a un lugar desierto y ahí le cayó la gente. Ahí le llegó la gente y ahí empezó a ministrar la palabra de Dios. Pero cuando se hizo de noche, vio. Y los mismos discípulos dijeron, ya mándalos que se vayan a dormir a su casa, porque pues no tenemos que darles de comer. Y dijo, déjense ustedes, ¿sí? Pues, un lugar desierto. Entonces no todo el tiempo, o no todos los lugares, cuando habla de desierto, no es precisamente ese desierto. Sí, no significa siempre prueba. Ajá, sí. ¿No? Entonces, pero, y el día se fue ahí. ¿Sí? Empezó a caminar solo. Empezó a ir por ese desierto y llega a un lugar, ¿sí? Y dice el verso 4, ¿qué dice, Freddy, ahí en tu Biblia? Y él se fue solo al desierto, donde anduvo todo un día, y llegó y se sentó debajo de un enebro, y ansiando morirse, dijo, basta ya, oh Dios, quítame ahora la vida, porque no soy mejor que mis padres. Cuando vienen esos momentos, ella está hablando a nosotros como hijos de Dios, como gente que ya conoce la palabra, como gente que hemos visto su poder. Y dice, y nos empezamos a considerar, nos empezamos es que no soy, Ram es mejor que yo, Freddy es mejor que yo. Conmiserarnos. Sí, o sea, llegamos a puntos extremos. Pero ¿por qué? Si tu Dios es el mismo Dios que yo tengo, si el Dios de Elías es el mismo Dios, como lo decías, Freddy, es el mismo, y hemos visto sus maravillas, hemos visto su poder, conocemos el testimonio de Freddy, conocemos el testimonio de Ram.
yo puedo contarles lo que Dios ha hecho en el trayecto de mi vida. Y siempre, o sea, si estoy hoy aquí, es por la misericordia de Dios y porque Él me ha prolongado los días de mi vida, cuando he estado a punto, por la ciencia médica, ¿sí? A lo mejor podría decirte hasta desahuciado, pero estoy aquí para la gloria de Dios. ¿Y por qué vengo y cometo y hago cosas que no son buenas delante de Dios? ¿Y por qué es difícil levantarte? ¿Por qué es difícil levantarnos? Pues porque hay un enemigo que dice, así me hagan los dioses, si mañana no estás ahí, tú también, ¿sí? Entonces es donde tenemos que fortalecernos en el conocimiento de Dios, y aun cuando vayamos por esos lugares desiertos, nosotros tenemos que levantarnos. Y ¿sí? Un lugar desierto es más bien el lugar donde vamos a tener un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque en medio de esa situación nosotros tenemos que levantar la voz. Tenemos que buscar a Dios, ¿sí? Ya dejamos al amigo, ya dejamos al compañero, a lo mejor ya te fuiste de la iglesia. Vuélvete, busca a Dios, busquemos a Dios, vamos a buscar a Dios, porque Dios nos va a hacer que nosotros regresemos. ¿Qué dice el verso 5? El verso 5 dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. El 6, Freddy. Y miró atentamente, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un cántaro de agua, y comió y bebió y volvió a recostarse. El 7. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Ok. Le acababa de decir, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que estos ni mejor que los otros, ¿sí? Y aquí viene el ángel de Dios y le dice, come, bebe. Otra vez le vuelve a decir. Y otra vez le vuelve a decir. 2 veces le dice, come y bebe. La situación, querido amigo, por la cual estás pasando, usted que me está escuchando, usted mujer que me está escuchando, Dios quiere sacarlo, pero dice, come y bebe y levántate. ¿Por qué? Porque largo camino te espera. Largo camino te resta. Todavía no se ha acabado, no has acabado la misión por la cual tú viniste y yo vine a este mundo. Así es que en medio de las dificultades, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, Dios dice, todavía no. A lo mejor estás sufriendo, ¿sí? A lo mejor estás llorando, ¿sí? A lo mejor estás en una cama, a lo mejor te acaban de dar un diagnóstico terrible o tremendo. A lo mejor la situación en el matrimonio está de cabeza, pero hoy te dice el Señor, come y bebe. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Entonces tenemos que ir a la palabra, tenemos que buscar el consejo en la palabra de Dios para poder salir de esa situación, ¿sí? No se quede solo, busque a alguien, y ese alguien se llama Dios, se llama Jesucristo, se llama Espíritu Santo. Vamos a un corte y regresamos, no le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Muy buenos días, bendiciones para todos. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos, continuamos esta mañana. Muy buenos días. Felicidades a todos los que están cumpliendo años, felicidades a la gente del transporte público, bendiciones para todos los pasajeros. Bueno, y esta mañana estamos contentos y queremos darle gracias a Dios por la vida de René Ortiz. También que decirle que vamos a orar y estamos orando por esa situación, también por Héctor Hernández, sí. Y bueno, oramos para que esta mañana usted pueda ver el poder de Dios, así como lo vio Elías. También saludamos a Efraín Hernández, a Elizabeth Ábalos, a Irene Villaseñor, a Silvia Magaña y a José Gil. Bendiciones también a Mari, ahí su esposa, ¿verdad? Y sus niñas, sí. Muy bien.
También, Freddy. Sí, queremos saludar a las personas que nos acompañaron por primera vez en Fuente de Vida: Anabel Delgado, Gabriel Soto Gómez, Cecilia Rojas, José Luis Barajas Valencia, Fernando Lobato y su esposa Elba Gaona. Y también saludamos a Amelia López y su mamá, Sacramento León, y felicidades a Tlaloc Omar, que cumplió años el día de ayer. También para Lupita Núñez y Leonor, que también están cumpliendo años. Felicidades. Felicidades y bendiciones. Y por aquí tenemos a otro cumpleañero, Ángel David Vázquez. Sí, cumplió 11 años también en esta semana, fin de semana pasado. Bueno, también déjenme saludar a Lupita Guzmán y Luis Murillo, también a Sergio López, a Jaime Moreno y a Alicia Calderón, también a Raquel Chávez de allá de Téjaro, a Ceci ya la saludaste, a Rosaluz Ruiz, ¿sí? Ángel David Vázquez decía que cumplió años, bendiciones y felicidades. Vamos a recordarles nuestro número de teléfono en cabina, Freddy. Cabina 324-4466. Sí. Únicamente por el día de hoy. Ya mañana, Dios mediante, tendremos los dos números, ¿sí? Entonces, estamos contentos y agradecidos con el Señor por la vida de nuestros pastores también, y le damos gracias a Dios por ello, por la oportunidad que tenemos de poder compartir el mensaje con usted y recordarle, o darle gracias a Dios más bien, porque ayer hubo una muy buena asistencia en los 2 servicios o en los 3 servicios que tuvimos el día de ayer, y bueno, pues es algo maravilloso saber que la presencia de Dios se está mostrando de una manera muy, muy impresionante en Fuente de Vida. Sí, y lo decimos con humildad, pero con ese gozo de poder entrar en la presencia de Dios. Así es que pues le damos gracias a Dios por las personas que nos visitaron el día de ayer, Freddy. Sí, y también por las predicaciones, la verdad que palabra de Dios para nuestra vida, y sí, yo le doy gracias a Dios por ello. Sí, la verdad que esto es algo que, bueno, lo decía nuestro pastor el día de ayer, algo que está cambiando, está produciendo cambios no sé si a lo mejor en nuestra iglesia, pero no sé, o sea, porque estamos, la palabra es la misma para todos los que predican la palabra, y le damos gracias a Dios por la gente que predica el evangelio limpio y puro, conforme al plan maravilloso de Dios. Así es que gracias a Dios por todos, inclusive por aquellos que no pueden comunicarse, Freddy, esta mañana. Yo quiero darle gracias a Dios porque hay gente que nos escucha y no se comunica con nosotros, pero que nos está escuchando. Hay muchísima gente. La verdad es impresionante cómo la palabra de Dios se sigue extendiendo, y la palabra de Dios sigue llegando a los corazones, tocando vidas, transformando matrimonios, transformando familias, ¿sí? Es el poder, es el impacto de la palabra que esta mañana estamos compartiendo y que queremos seguir leyendo. Allí nos quedamos en el versículo 8, Freddy. ¿Qué dice el versículo 8? Sí, dice: y él se levantó y comió y bebió, y con la fuerza de esa comida anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ok. Dice, fíjese qué hermoso, qué importante. Dice, se levantó. ¿Y qué es lo que Dios nos dice esta mañana? Dice, levántate y come. Y decía antes del corte, la palabra de Dios nos dice, desde el Antiguo Testamento nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Entonces, levántese. Esta mañana, usted que está ahí en esa situación difícil, levántese. No se quede solo. Busque la compañía de alguien. Y sabe, la compañía de alguien que no le va a fallar se llama Dios, se llama Jesús, se llama Espíritu Santo. Busque la presencia de Dios leyendo la palabra, porque la palabra, la Biblia que usted tiene ahí, ese libro que usted tiene ahí, contiene la palabra de Dios, contiene a Dios. Y si usted va y busca ahí, entonces dice, se levantó pues, ¿y qué hizo? Comió. Levántese, vamos a comer, vamos a alimentarnos. Y bebió y se fortaleció con aquella comida. Importante también porque, mira, dices, hay que buscar a Dios. ¿Y cómo vamos a buscar a Dios? Es a través de leer la palabra de Dios, es a través de entrar en oración, y es a través de congregarse. Tenemos que venir a la presencia del Señor, y estas 3 cosas son básicas para buscar a Dios. Y a través de la oración, a través de la lectura de la palabra y a través del congregarnos, estar en la presencia del Señor, es como vamos a ser levantados, vamos a ser restaurados.
y no se quede en casa. Por eso tenemos nuestras reuniones en Fuente de Vida y estamos invitando a que nos acompañe, pero no es nada más por el simple hecho de buscar o querer tener gente dentro de la iglesia. Así es. Sino es porque dentro, en la iglesia, es como nosotros vamos a poder ser restaurados, vamos a poder ser transformados por el poder de Dios. Y aquí la palabra nos enseña que este hombre se levantó, comió, bebió, dice, y con la fuerza de esa comida anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, hasta la presencia de Dios. Eso. Y es que cuando nos nutrimos, cuando estamos haciendo estas tres cosas, que el pastor Elías seguido nos las está recordando, que tenemos que orar, que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que congregarnos, es precisamente porque es a través de ello que vamos a ser fortalecidos. Va a llegar la fe que tú necesitas, va a llegar la fortaleza, y es lo que Dios quiere para ti y para mí. Dios quiere lo bueno para cada uno de nosotros. No nos quiere ver derrotados, no nos quiere dejar en el desierto, no nos quiere dejar caídos, sino que Él siempre va a buscar que nosotros sigamos adelante, que nos levantemos y que caminemos, porque el largo camino nos resta, ¿verdad? Como le dijeron a Elías. Así es. Y no importa la situación, querido amigo, querida amiga, no importa la situación que usted esté viviendo, porque por errores o por decisiones nuestras tomadas y nos llevaron a ese pozo profundo, vamos a levantarnos en esta mañana en el nombre de Jesús, creyendo y confiando en lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que ir, tenemos que buscar, tenemos que no quedarnos solos, vamos. ¿Por qué? Porque entonces Jesús dijo que cuando nosotros nos reunimos recibimos una mutua edificación, nos edificamos a nosotros mismos. Pero mire, quiero que sigamos ahí leyendo. Dice, y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios, hasta la presencia de Dios. Pero él ahí, mire lo que volvió a hacer el verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Y allí entró en una cueva donde pasó la noche, y he aquí vino a él la palabra de Dios diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y es, gloria a Dios, es lo que Dios está diciendo esta mañana, te está diciendo a usted, me está diciendo a mí, ¿qué estás haciendo ahí metido? Levántate, no te escondas, de mí no te puedes esconder. ¿Por qué no me buscas a mí? ¿Por qué no clamas? ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Él está dispuesto para respondernos, Él está dispuesto para escucharnos. ¿Qué dice el Salmo 40? Pacientemente esperé al Señor. Sí, pero nosotros a veces queremos las cosas rápidas. Estamos en esa situación y queremos que inmediato Dios nos responda. Cuando nosotros acabamos de cometer un error, debemos estar dolidos en nuestro corazón, pero no ir a meternos en la cueva, no ir a encerrarnos ahí, porque va a venir Dios y dice, ¿qué estás haciendo ahí, muchacho? ¿Qué estás haciendo ahí, mujer? ¿Qué estás haciendo ahí? Salte de esa oscuridad. Ven a la luz. Jesús es la luz, Jesús es el camino, Jesús es la verdad. Vamos a levantarnos, vamos a ponernos de pie, porque Dios quiere hablar con nosotros. Y esto es importante, porque hoy Dios nos dice, salte de ahí. ¿Qué estás haciendo ahí? Eso fue lo que dijo. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. ¿Cómo has pasado la noche? ¿Cómo han estado tus noches hasta este día? No duermes. No has dormido, no has podido dormir, no has podido descansar, porque estás metido en esa cueva. Pero es tiempo de que te levantes, es tiempo de que nos levantemos, porque hoy Dios nos está diciendo, ¿qué haces ahí? Salte. Fíjense lo que dice el verso, vamos al verso 11. Y él dijo, sal afuera y ponte en pie en el monte delante de Dios. Y he aquí, Dios pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Dios, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego hubo un susurro apacible y delicado. Ok, ahí con esto cerramos, queremos cerrar con esto. Dice que muchas veces nosotros somos tan impacientes y queremos que Dios nos responda así. Dios
Elías quería saber que Dios estaba en esa situación, o que le respondiera de una manera, y quería ver a Dios ahí. ¿Por qué? Porque él se salió de esa comodidad y ahora quería ver a Dios, quería buscar de Dios, y dice que vio ese poderoso viento, también el terremoto, también el fuego, pero no estaba ahí. Después escuchó un silbo apacible, y allí en ese momento él tuvo, Dios dice, cálmate, porque yo te voy a dar la respuesta, pero hasta que ya dejes de hacer berrinches, hasta que ya dejes de criticar, hasta que ya dejes de considerarte, hasta que ya dejes todo eso que tú estás viviendo, déjalo. ¿Por qué? Porque yo quiero darte, pero así, con calma, con tranquilidad, y yo le doy gracias a Dios por esto. Espero que esta palabra llene tu vida y llene tu corazón en esta mañana. Le doy gracias a Dios. Déjame orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy muchas gracias. Gracias por las personas que nos han escuchado, deseando que tu Espíritu Santo hable a sus vidas y a sus corazones, y que esta palabra, Señor, quede impregnada ahí, Señor, y que les dé respuesta a lo que ellos están esperando. Después de esta palabra, Señor, nos dices, levántate, salte de la cueva, en el nombre de Jesús. Bendíceles a ellos y a nosotros también, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos, Freddy. Dios bendiga sus vidas, el Señor les fortalezca. Nos escuchamos mañana de 6 a 7. Bendiciones para todos hasta el día de mañana. No se le olvide que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.